Hola a todos, bienvenidos a la clase de Geometría 2, Geometría del Espacio. Para comenzar nuestra actividad del día de hoy vamos a recordar brevemente lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada con respecto a la unidad que estamos viendo. La unidad 3 trata de poliedros, prismas y pirámides. Recordemos que los poliedros está dentro de lo que se denomina cuerpos geométricos, que se clasifica en poliedros y cuerpos redondos. Dentro de los poliedros encontramos los poliedros regulares, que son 5. Luego tenemos los prismas, que ya estuvimos viendo, que tienen unas características particulares. Y comenzamos hoy a ver lo que es pirámide. Entonces, para comenzar vamos a ver la definición de pirámide y vamos a tratar de conceptualizar esto con la representación gráfica. Entonces, una pirámide es un poliedro que está compuesto por superficies planas. Está compuesto por una superficie plana denominada base y las otras superficies son triangulares. Así, esta figura es una pirámide y tiene los siguientes elementos. El punto, eh, el punto que se encuentra a una cierta distancia del plano, que se denomina base, se denomina vértice. Podríamos también definirlo como la intersección de todas las superficies laterales. Entonces acá podemos ubicar el vértice, que es un punto, geométricamente hablando. Otro elemento es la base, que es una superficie, una de las superficies, una de las caras. Se denomina base, que puede ser triangular o cualquier polígono. Otro elemento es la altura. La altura es la distancia que se encuentra el vértice del plano que contiene a la base. Podemos decir que también es la longitud de un segmento. Otro elemento es la arista lateral. La arista lateral es la intersección de dos caras laterales. También tenemos las aristas básicas, ¿verdad?, que son la intersección de una de las caras con la base. A eso se le denomina arista básica. También podemos identificar en una pirámide los ángulos diedros. Los ángulos diedros son aquellos ángulos formados por dos caras consecutivas. También podemos identificar el ángulo poliedro. El ángulo poliedro es el ángulo formado por las caras de la pirámide. También puede estar formado por la base y las caras. A eso se le denomina ángulo poliedro. Luego tenemos las caras laterales, ¿verdad? Las caras laterales, que son triangulares. Básicamente son estos los elementos. Además podemos también identificar lo que es apotema. Apotema es un segmento que va desde el centro de la base a las caras, ¿sí? Y es perpendicular a ella. Entonces ahí podemos identificar una apotema, que tenemos dos en el caso de la pirámide. Entonces acá podemos trazar un segmento que pueda unir el centro con el lado, ¿sí?, o la arista básica, y debe ser perpendicular. Otra apotema es la que se forma desde el vértice a uno de los lados de la base, o una de las aristas básicas. Entonces tenemos apotema de la pirámide y apotema de la base. Normalmente al apotema de la pirámide se lo representa con la letra A mayúscula y P, y a la apotema de la base como A minúscula P.
Esos son los elementos básicamente de una pirámide, así como su definición. Ahora pasamos a ver la clasificación. Las pirámides se pueden clasificar de acuerdo a la forma que tiene la base y de acuerdo a, a la altura. Si la altura coincide con el centro de la base, tenemos una pirámide recta, ¿sí? Y si la altura, como en este caso de la pirámide, no coincide la altura con el centro, entonces tenemos una pirámide oblicua, según su forma sería en ese caso. Bueno, entonces acá tenemos una clasificación. Podemos tener entonces una pirámide cuadrangular si la base es un cuadrado, o un cuadrilátero. Cuadrangular, si dice cuadrangular regular, quiere decir que la base es un cuadrado. Si la base es un triángulo, entonces decimos que es triangular, y si es un triángulo equilátero, entonces decimos que es una pirámide triangular regular. Así también si la base es un pentágono, base pentagonal en el caso de que sea pentágono, y base pentagonal o pirámide pentagonal regular si la base es un pentágono regular. Entonces esa es la clasificación de las pirámides. Bueno, también vamos a ver las expresiones que nos permiten determinar o calcular la superficie lateral, superficie total y volumen de una pirámide. O sea, consideremos esta pirámide, entonces es una pirámide recta de base pentagonal regular, como pueden fijarse ustedes. Bien, ¿cómo determinamos o cómo se hace para demostrar la superficie o determinar la superficie lateral? Una de las formas es desarrollando esta pirámide. ¿Qué quiere decir desarrollar? Quiere decir expresar o es descomponer la pirámide, sus caras laterales, y posicionarlo en un plano de esta manera. Así tenemos que la superficie lateral es la suma de las superficies de cada uno de los triángulos, la sumatoria. Y recordando la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, entonces la base sería una arista básica y la altura es la apotema, así. Entonces la sumatoria nos daría como factor común la apotema, que es la altura, que son iguales en el caso de la pirámide recta, pirámide regular, de base regular. Entonces nos queda como sumatoria de las aristas básicas, que es el perímetro de la base, multiplicada por la apotema sobre 2. Bien, entonces nuestra fórmula queda de esta manera. Para la superficie total, a esta superficie lateral se le suma la superficie de la base. Dependiendo de la forma que tenga la base, entonces vamos a estar utilizando diferentes fórmulas: el triángulo, el cuadrado, el cuadrilátero, el pentágono, el hexágono, y así sucesivamente. Entonces la expresión para hallar la superficie total es superficie lateral más área de base. Luego, para el cálculo del volumen, la demostración se hace descomponiendo o partiendo de un prisma que tenga la misma altura y la misma base, y utilizando un teorema que nos dice que todo prisma se puede descomponer en 3 pirámides equivalentes. Cuando hablamos de cuerpos geométricos y utilizamos la palabra equivalencia, nos referimos a su volumen. Entonces el volumen se puede determinar por esta expresión, que es área de base por altura sobre 3. Otros elementos que podemos encontrar en una pirámide viene a ser la apotema de la base, y podemos tener la relación pitagórica también, considerando la altura
la altura, que es un segmento que se traza desde el vértice y es perpendicular al plano que contiene la base. Entonces de esta manera tenemos que, como la altura es perpendicular siempre, acá tenemos la altura, apotema de la base y apotema de la pirámide relacionados por el teorema de Pitágoras. Es una relación que nos permite resolver muchos problemas relacionados a pirámides. Bien, pasamos ahora a ver lo que es tronco de pirámide. Para entender el tronco de pirámide y sus expresiones, entonces vamos a considerar esta pirámide de base cuadrangular. De hecho, sin importar la base, se puede tener las mismas expresiones. Entonces, un tronco de pirámide se obtiene al cortar una pirámide por un plano paralelo a la base. Por ejemplo, este plano paralelo a la base determina dos cuerpos, ¿sí? La parte de arriba, que es la parte de la pirámide que se quita, y el de abajo es el tronco. Bueno, la intersección del plano paralelo a la base es un polígono que es semejante al de la base. Entonces tendríamos de esta manera, y luego, considerando solamente la parte de abajo, entonces vamos a tener el tronco de pirámide así. Entonces voy a quitar, y ahí tenemos parte de azul, sería el tronco de pirámide, donde podemos identificar los siguientes elementos. En este caso entonces tenemos dos bases, la base menor, base menor que se representa con la letra B minúscula, base mayor con la letra B mayúscula. Va a tener un apotema, que es un segmento que une los puntos medios de las aristas básicas. Entonces podemos trazar, por ejemplo, primero ubicamos el punto medio de cada una de las bases y trazamos el segmento. Así, sería apotema del tronco de pirámide, que se representa con la letra A mayúscula P también, porque se tiene otra apotema que es de las bases. Bien, considerando estos elementos, podemos expresar las fórmulas para determinar la superficie lateral, la superficie total y el volumen de esta figura. Entonces, el área lateral, nuevamente considerando solamente las caras laterales, que son trapecios, y recordando la fórmula de trapecio, entonces tenemos que es base menor más base mayor por altura dividido 2. En este caso la altura va a ser la apotema. Por eso la expresión del área lateral es igual a perímetro de la base mayor más perímetro de la base menor dividido 2 por apotema sobre 2. La fórmula del área total es igual al área lateral más el área de la base mayor más el área de la base menor. Y el volumen viene dada por la expresión de un tercio de la altura multiplicado por la suma de las superficies de las bases más la raíz cuadrada del producto de la superficie de la base. Es una expresión que podemos demostrar como todas las otras expresiones, y lo vamos a estar haciendo un poco más adelante. Bueno, con esta teoría vamos a concluir esta parte de la explicación, y luego vamos a estar viendo las aplicaciones de las expresiones. Entonces, ¿qué estuvimos viendo? Lo que es una pirámide, la definición como cuerpo geométrico dentro de los poliedros que tienen la siguiente característica. Una de las caras es considerada como base y las demás son consideradas como caras laterales y son triangulares.
Tiene los elementos principales como son la altura, vértice, aristas laterales, arista básica, apotema de la pirámide, apotema de la base. Se clasifica según la base y según la forma. Según la base, de acuerdo a la base, que sea un polígono, un triángulo, un cuadrilátero, un pentágono, un hexágono, y según su forma por la inclinación que tenga respecto a la vertical. Además, en una pirámide podemos determinar su superficie lateral, su superficie total y volumen mediante las expresiones dadas. Y también estuvimos viendo lo que es un tronco de pirámide, que podremos demostrar siempre todas las expresiones considerando una pirámide total y la pirámide que se obtiene al cortar esta pirámide grande por un plano paralelo a la base. Entonces con esto concluimos. Espero que esta teoría nos ayude a resolver las situaciones planteadas en este contexto.